Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Naturalmente Hablando con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la Universidad Autónoma. Soy Cristian Vázquez, periodista y me desenvuelvo en el área de vinculación con el medio del CENIA, Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Hoy día me acompaña mi colega Yanni Ser González. Yanni, bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Yo soy encargada de comunicaciones del CENIA y me encanta estar en este programa, la verdad. Bueno, Yanni, cuando nosotros hablamos del desarrollo de inteligencia artificial, usualmente nos concentramos en éxitos y en los avances que están como impactando de forma positiva, pero ignoramos muchas veces un tema que es crucial para velar por un desarrollo responsable. Me refiero a los sesgos en la inteligencia artificial. Estos pueden influir en la toma de decisiones automatizadas y tener un impacto significativo en la sociedad. Para conversar un poquito más de ello, el día de hoy nos acompaña Vania Figueroa, directora del área de género de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados de la Universidad Autónoma. Vania, bienvenida. Hola Cristian, hola Jenny. Muchas gracias. Perfecto. Oye, lo primero que me gustaría como que empecemos a definir y conversar es ¿qué entendemos por sesgos? Bien, ¿qué entendemos por sesgos? Los sesgos generalmente son prejuicios que parten de un procesamiento erróneo de información y adoptan diferentes formas, como por ejemplo generalizaciones u omisiones de información que determinan qué es lo que es apropiado en el caso de género, por ejemplo, para un sexo u otro. Y generaliza u omite diferencias, por ejemplo, entre los distintos grupos de mujeres y los distintos grupos de hombres. El problema con los sesgos es que se transforman en estereotipos que finalmente terminan siendo dañinos y generan discriminación. Perfecto. Y cuando hablamos de puntualmente inteligencia artificial, ¿cómo se podrían ver reflejados los sesgos en los desarrollos de los modelos de IA? Bueno, la IA y todo lo que implica el entrenamiento, el aprendizaje, ¿no es cierto?, y el desarrollo de algoritmos, todo eso está creado en un contexto humano y está creado por humanos que somos portadores de sesgo y que vivimos en sociedades que están sesgadas. Por lo tanto, las discriminaciones y las desigualdades que como personas nosotros portamos, podemos trasladarlas al ámbito de la inteligencia artificial y por eso la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil, pero también puede ser un peligro en cuanto a perpetuar sesgos de género y profundizar desigualdades y discriminaciones. Entendiendo que el ser humano históricamente ha sido portador de sesgos, ¿cuál es la importancia de que hoy día estemos haciéndonos cargos de trabajar o tratar de erradicar los sesgos en IA y no es un tema que se vio hace 20 años atrás? Bueno, con el avance de la investigación, con el avance de los estudios, nos hemos ido dando cuenta y hemos podido medir y evaluar cuál es el impacto de los sesgos de género en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Estos impactos van desde productos, por ejemplo, que son ineficientes hasta la pérdida de vidas humanas. Por lo tanto, no es menor enfrentar el sesgo en la investigación científica y tecnológica en general. En particular, el desarrollo de inteligencia artificial es un ámbito crítico a intervenir porque su irrupción ya es parte de la vida cotidiana de toda la humanidad, digamos. Entonces, corremos el riesgo de empezar a profundizar las desigualdades de género. Hay ejemplos muy sencillos que se trasladan a este ámbito con casos que podrían ser, digamos, consecuencias muy no tan graves y otras que son graves. Por ejemplo, los software de las cámaras Nikon están entrenados para detectar si una persona parpadea. Si parpadea, el software no toma la foto automática, ¿ya? El problema es que ese algoritmo que permite esa función en la cámara fue realizado con una diversidad reducida de personas, generalmente occidentales, ¿ya? Entonces, cuando los asiáticos utilizan las cámaras, el software detecta que están permanentemente pestañeando por su fisonomía, ¿no? Y la cámara no funciona óptimamente. Ese es un ejemplo de cómo la falta de perspectiva, no solamente de género, sino que de etnicidad, de raza, ¿no es cierto?, de diversidad de personas, afecta la eficiencia de un producto final que sale al mercado. Ese es un caso, digamos, que uno dice, bueno, ya, si la cámara no me funciona, no es tan grave, ¿no? Porque puedo tomar la foto de otra forma, no de manera automática. Pero hay otro extremo de esto, que es, por ejemplo, todos los algoritmos que se usan en servicios sociales. Y hay un caso reciente en Holanda que es muy terrible, donde se diseñó un algoritmo para poder predecir potenciales fraudes en las ayudas y en las prestaciones sociales.
principalmente aquellas que estaban destinadas a población más vulnerable y que tenían relación, por ejemplo, con el cuidado, ¿ya? Y este algoritmo estaba sesgado, tenía sesgos tanto de raza como de etnia, y principalmente discriminaba a las personas más pobres y también a las personas migrantes, generalmente de ascendencia marroquí. El resultado de ese software que se implementó en Hacienda y de ese algoritmo que estaba sesgado fue que 3.000 niños fueron separados de sus familias. Gente fue catalogada como que había cometido fraude en la asignación de las prestaciones sociales. Fue perseguida por Hacienda, las personas perdieron trabajo, ¿no es cierto? Algunas se suicidaron, y las consecuencias fueron nefastas, y esto terminó con la dimisión completa del gobierno que estaba a cargo en la época. Esto fue como en el 2022, muy, muy reciente. Y esta es una consecuencia grave de cómo la falta de perspectiva, ¿no es cierto?, interseccional, no solamente de género, sino que de raza, de situación socioeconómica, por ejemplo, en el diseño de una herramienta de inteligencia artificial puede terminar con consecuencias bastante graves para la población. Vania, que grave lo que comentas, o sea, el impacto de tener una muestra, porque me imagino que todo esto viene de datos que, como hablábamos en un principio, ya están sesgados, pero ¿en qué momento, en qué parte del desarrollo de la tecnología se interviene para evitar que termine siendo una tecnología que sale al mercado y que ya viene con un sesgo que va a tener consecuencias tan nefastas como las que nos comentaste recién? ¿En qué momento se interviene? ¿Previamente, durante y después del proceso de creación de un modelo? En todas las fases, desde la concepción, desde la idea seminal, hasta de cómo se van a implementar y difundir los resultados de la investigación, ¿no es cierto?, que dio origen a ese producto o a ese diseño. Afortunadamente no tenemos que inventar la rueda, y hay bastantes organismos internacionales que han definido guías y propuestas metodológicas de trabajo. Entonces, un nivel muy inicial y casi obvio a estas alturas tiene que ver con diversificar las perspectivas en los equipos de trabajo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo de trabajo que va a diseñar una herramienta tecnológica y son solamente hombres de países ricos, caucásicos, van a codificar su normalidad. Entonces, una forma inicial, ¿no es cierto?, es que los equipos sean diversos. La diversidad genera mayores bienes sociales, mayores bienes éticos, productos tecnológicos con mayor impacto social, y que también son pertinentes para una gran cantidad de población y no solamente para un grupo. Eso es un nivel muy inicial donde intervenir. Luego, las prioridades. ¿Quién prioriza qué se investiga, qué sale al mercado? Y en inteligencia artificial es súper importante hacernos esas preguntas, porque no podemos desarrollar, ¿no es cierto?, soluciones o propuestas por tirar, digamos, algo al mercado, ¿no?, porque no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, priorizar agendas de trabajo, digamos, normar cómo se va a trabajar en esos grupos de trabajo, qué es lo que se va a financiar, por ejemplo, desde el Estado, desde la empresa privada, qué soluciones estamos buscando. Esos son niveles iniciales de control, ¿ya? Luego, ¿con qué datos vamos a entrenar estas herramientas? ¿Qué datos les vamos a proporcionar? Por ejemplo, en el área de la medicina existe un gran potencial en que la inteligencia artificial haga una contribución significativa. Por ejemplo, en salud de las mujeres, que ha sido un área que ha sido bastante abandonada, ¿ya? Por ejemplo, la inteligencia artificial hoy día, y hay proyectos pioneros, por ejemplo, en el MIT, que están desarrollando tecnología que pueden analizar miles y miles de datos de mamografías, por ejemplo, y pudieran anticiparse 5 años a detectar el cáncer de mama. El problema es que en otras, eso es una buena noticia, ¿no? Pero el problema es que en la mayoría de las enfermedades, la mayoría de los estudios clínicos, no contamos con estudios del cuerpo de la mujer, porque la mujer históricamente ha sido omitida, ¿no es cierto?, de los experimentos y de los análisis clínicos. Por lo tanto, la base de datos que nosotros tenemos es muy reducida. Por lo tanto, nuevamente vamos a codificar una normalidad que no refleja la realidad de la variabilidad de personas que habita este mundo, digamos. Sí, de hecho, bueno, hablando también desde la misma punto de vista de
diversificación. Me imagino que la multidisciplina también tiene un rol súper importante en el levantamiento de información, principalmente, porque o sea, me hace todo el sentido muy relacionado a lo que mencionabas de una visión como un caballo de carreras, básicamente, desde su propia área, desde la comodidad de las personas al momento de generar información. Claro, la diversidad de perspectivas es muy importante, la variabilidad de los datos, la fuente de donde recogimos los datos, cuáles son los datos que estamos dejando fuera, cuáles son los que estamos integrando. Todos esos pasos, digamos, comportan decisiones individuales o decisiones colectivas, y dependiendo de la diversidad de perspectivas que estén involucradas en esa decisión, es la amplitud del espectro que nosotros vamos a abordar. Por ejemplo, hay investigaciones que se han hecho para mejorar la seguridad de los aeropuertos también con herramientas de inteligencia artificial. Y una de las cosas estoy hablando de herramientas que fracasaron, afortunadamente. Una de las cosas que se codificaba en estas herramientas era la permanencia de las personas en el aeropuerto, ¿ya? El problema es que los ingenieros, porque eran mayoritariamente hombres, codificaron su normalidad de comportamiento en el aeropuerto. Básicamente, ¿qué es lo que hacen? Llegan al aeropuerto, toman el vuelo lo más rápido posible, ¿no es cierto? Se bajan y se van del aeropuerto. Pero hay todo un espectro de personas que tiene otra vivencia del aeropuerto, y que ir al aeropuerto, porque no viajan frecuentemente, es una aventura. Entonces se van más temprano, van a comer, ¿no es cierto? Compran en el duty free, no sé. Y, por ejemplo, para los adultos mayores también, los adultos mayores llegan a un lugar, generalmente la puntualidad es un valor, y llegan al lugar 2, 3, 4 horas antes incluso del vuelo, y circulan por el aeropuerto. Pues bien, las personas que estaban diseñando esta herramienta de inteligencia artificial codificaron como un factor de riesgo la permanencia en el aeropuerto. Entonces, esta herramienta identificaba a las personas mayores, sobre todo, como potenciales personas que van a cometer algún acto, digamos, reñido con las reglas del aeropuerto. En el fondo los estaban etiquetando como potencialmente peligrosos, porque lo que quería esta herramienta era evitar la intervención humana y poder detectar a través de esta herramienta situaciones que fueran situaciones de riesgo, para que ahí ocurriera la intervención humana, por ejemplo, de guardias o de policías en el aeropuerto. Pero la herramienta estaba sesgada porque codificaba la normalidad de las personas que la diseñaron, es decir, probablemente personas que están, digamos, acostumbradas a viajar y lo único que quieren es salir lo más rápido del aeropuerto, ¿no es cierto? Coger el vuelo y llegar a su destino y salir lo más rápido del aeropuerto. Pero esa no es la normalidad. Me imagino que muchas veces las personas que crean esta tecnología ni siquiera se ponen en ese escenario de que podría haber pasado algo así. O sea, muchas veces no es intencional, pero en relación a eso, ¿qué opinas tú sobre las auditorías algorítmicas? Varias veces he escuchado ese concepto, que al parecer podría ser una parte de una solución. Es un mecanismo y una herramienta, y hay muchas más herramientas, y yo creo que mientras más herramientas se utilicen y más mecanismos de control hayan en el proceso de concepción de una idea tecnológica que termine en alguna herramienta aplicable, es lo mejor y es lo óptimo. Pero tú mencionaste algo que da en el clavo del asunto, que la mayoría de nosotros y nosotras portamos sesgos que son inconscientes, ¿ya? Y ese es el gran problema. Por eso, primero, educar en sesgos es muy importante. Entonces, los equipos que desarrollan este tipo de tecnologías debieran tener educación en sesgos. Tú también hablaste de la diversidad disciplinar. También es importante, porque las distintas disciplinas son portadoras de distintos sesgos, ¿ya? Los sesgos se van construyendo a través de prejuicios, y también que se convierten luego en estereotipos, y van configurando la realidad de distintos campos disciplinares. Por ejemplo, en el ámbito de género es usual que se transmita que las mujeres no tenemos una habilidad innata, hablando como de determinismo biológico, para las matemáticas. Y eso es un estereotipo que está latente en las áreas de las mal llamadas ciencias duras, ¿no es cierto? La ingeniería, las matemáticas, que generan un contexto donde las mujeres no se sienten bienvenidas o sienten que no pertenecen. Y esto parte de un sesgo, parte de un estereotipo, porque los estudios muestran, ¿no es cierto?, que los niños tienen habilidades equivalentes en las matemáticas hasta cierta edad, y luego la socialización va haciendo que las mujeres vayan desistiendo de ese ambiente que perciben que no es un ambiente para ellas, digamos.
por estos sesgos. Entonces, mientras más diversidades disciplinares tengamos, ¿no es cierto?, vamos a tener más personas que son portadoras de distintos sesgos, y eso va a ayudar, ¿no es cierto?, a que nosotros tengamos una perspectiva distinta y podamos compartir distintas ideas, distintas visiones, porque lo que no veo factible es que lleguemos algún día en que las personas no tengamos sesgo. Yo creo que la sociedad como está construida es un escenario bastante utópico, lejano y difícil, pero si nosotros aumentamos la diversidad de personas, aumentamos las auditorías, ¿no es cierto?, aumentamos la diversidad y las perspectivas, tenemos menos posibilidades, ¿no es cierto?, o más mecanismos de interacción que nos pudieran alertar, ¿no es cierto?, cuando estamos diseñando alguna solución tecnológica o algún producto que pudiera ser potencialmente ineficaz o peligroso para la población. Y me surge una duda, entendiendo que la diversificación de perspectivas nos ayuda a identificar los sesgos que ya están presentes en información o en datos existentes o que podemos empezar a levantar desde ese punto de partida en adelante. Lo que quería preguntar era cómo se pueden eliminar estos sesgos en la información ya existente. ¿Se tienen que reestructurar la información? ¿Se tienen que redactar? ¿O de qué manera se elimina un sesgo adyacente, por ejemplo, en un texto? Bueno, un primer paso, ¿no es cierto?, es estudiar e identificar. Generalmente cuando vamos a trabajar con un conjunto de datos tenemos que preguntarnos cómo fueron agrupados estos datos, cómo fueron recolectados estos datos, ¿no es cierto?, desde qué pregunta parte, por qué lo vamos a ocupar, de qué manera se va a responder la pregunta que yo quiero responder con este diseño o con esta solución. Entonces lo primero es identificar, ¿no?, los sesgos, pero hay un paso previo que tiene que ver con la educación. Y nosotros aquí en Chile estamos dando recientemente los primeros pasos en cuanto a, en el tema de género, por ejemplo, empezar a iniciar procesos transformadores en las universidades, en cómo se está enseñando, cómo se están formando a las y los futuros profesionales. Recién tenemos una ley que previene y sanciona la discriminación y el acoso sexual, por ejemplo, en las instituciones de educación superior del 2022. Recién, ¿ya? Las universidades están tomando este tema. Hace poco hubo una discusión de rango constitucional por la ley integral que busca erradicar la violencia contra las mujeres, y dentro de esa ley había un pequeño articulado donde mandata a las instituciones de educación a proveer educación no sexista. Y eso fue enviado al Tribunal Constitucional porque se declaró inconstitucional. Afortunadamente eso fue rechazado y sigue dentro de este proyecto. Entonces tenemos que tener un paso previo, al menos en Chile, de cómo estamos enseñando, pero no es un problema exclusivo de Chile, sino que es un problema a nivel mundial, ¿ya? Pero en Chile sí estamos dando los primeros pasos, tenemos los primeros instrumentos de política pública que están apoyando, por ejemplo, en el área de ciencia, tecnología, conocimiento y innovación, que son los instrumentos de innovación en educación superior, los INES Género, que este año termina la primera generación de 11 universidades que ejecutaron ese proyecto, entre ellas la Universidad Autónoma de Chile. Entonces estamos recién dando estos primeros pasos. Y las carreras de ciencia, las carreras de ingeniería, las carreras de tecnología en general no incluyen esta perspectiva. Por lo tanto, estamos recién dando los primeros pasos. Pero como esto está avanzando mucho más rápido de lo que nosotros habríamos imaginado, también es necesario que las instituciones donde se produce conocimiento, donde se desarrolla tecnología, avancen muy rápido para poder minimizar los peligros que representan los sesgos en el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Y para ir cerrando, nosotros tenemos una pregunta que le hacemos a todas las personas con las que nos sentamos a conversar, que tiene relación con que, bueno, este material va a ser grabado, va a ser subido a YouTube, y por ende va a estar de forma perpetua en el internet. ¿Cómo crees que esta conversación va a envejecer en los próximos 3, 4, 5 años? Yo soy muy optimista y yo creo que va a envejecer súper bien porque vamos a tener más información, mucha más de la poca información que he podido promocionar acá. Yo creo que vamos a avanzar en educación. Yo creo que hay un futuro que es bastante auspicioso. Soy optimista. Qué bueno. Vamos a envejecer bien. Cerramos entonces este capítulo con harto optimismo. Agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, este espacio de conversación que en verdad es súper útil para nosotros, para entender de qué manera podemos ir ayudando a democratizar la información y el conocimiento que se genera respecto a inteligencia artificial. Les doy las gracias también a todas las personas que nos ven
en este espacio Naturalmente Hablando, y les recomiendo también escuchar el podcast que va en paralelo a este proyecto de Artificialmente Hablando, el capítulo sobre sesgos en inteligencia artificial, desafíos y soluciones, que está disponible en distintas plataformas. Agradecer también a la Universidad Autónoma por hacer posible este proyecto a través de su apoyo, y a todas las personas también que nos apoyan y que nos ayudan a que esto se haga realidad. Muchas gracias por su audiencia y, Vania, nuevamente por tu asistencia y participación. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.